¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos por Dios? Y quiero decirle algo. Podríamos o podremos estar mejor todavía bendecidos por Dios. Fíjese lo que le digo. Todo está también en que nosotros seamos obedientes. La obediencia trae grande bendición. Hay algunas bendiciones que no hemos recibido. Escúchame, no lo digo con el afán de ofenderle, de hacerlo sentir, ay, que soy un pecador, dice el pastor. No. Pero claro que podríamos estar mejor. Y de hecho vamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos cada uno de sus mandamientos de nuestro Dios, dice la Escritura que veremos la gloria de Dios. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por este maravilloso tiempo, Señor, que tú nos das. Es una bendición grande para nosotros, Dios, el estar aquí en tu casa, donde nos reunimos en tu nombre, Señor, donde tu nombre es exaltado, es glorificado, es levantado, Señor, y te reconocemos, mi Dios, como nuestro Dios, como iglesia, y también en nuestros hogares, Señor. Pero cuando nos reunimos como un solo pueblo, dice tu palabra que tú envías tu bendición y tu salvación sobre nosotros, Señor. Gracias porque tú en tus planes, Señor, en tu diseño tan perfecto, Dios, tú querías y quisiste, y siempre ha sido lo que tú has querido, que nos reunamos como un solo pueblo, Señor. La iglesia primitiva, dice tu palabra, que se reunían diario, y es algo que debe ser hermoso y maravilloso, el participar, el que tú seas el objetivo, tú seas la única razón de toda celebración que pueda haber, Señor. Gracias te damos en esta hora y te suplicamos, hermoso Dios, primeramente te agradecemos, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón el que hayas engrandecido tu misericordia sobre cada uno de nosotros y en nuestros hogares también, Padre Celestial, nuestras familias, las cuales ponemos en tus manos, Dios. Y aquí estamos delante de ti, Señor, para aprender más, Señor, de tu palabra. Señor, bendícenos, Padre Celestial, porque deseamos con todo nuestro corazón bendecir tu corazón, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón, Señor, obedecerte, demostrarte, Señor, que te amamos a través de nuestra obediencia. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén y amén. Quiero compartir una escritura con ustedes antes de entrar en materia. Está en el libro de Proverbios, capítulo 21. Capítulo 21. Dice aquí el libro de Proverbios, ¿verdad? Dice aquí, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey y en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros en nuestra propia opinión decimos, yo estoy bien, lo que estoy haciendo es perfecto, es correcto, pero Dios es el que sopesa realmente nuestros corazones, ¿verdad que sí? He estado tocando un tema como iglesia y el tema es precisamente la obediencia. Yo le compartía con usted que como iglesia, ¿verdad?, tenemos una gran responsabilidad. Ahora, el punto precisamente de la enseñanza que he estado compartiendo, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios a través de su palabra, por la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo he considerado y considero, como así lo dice la Escritura, ¿verdad? No es por tradiciones, no es por tradiciones lo que tenemos nosotros que aprender como hijos de Dios.
Y yo creo que parte de nuestra obediencia y parte también de la disciplina que debe tener la iglesia de Dios, ¿verdad? Debe ser precisamente, en nuestra vida debe estar fundamentada por la palabra de Dios. Escúcheme, no por tradiciones, claro que no por costumbres, tampoco por formas, no, claro que no, ¿verdad? Ni por esquemas tampoco, sino que nuestra vida debe estar fundamentada por los principios que rige la palabra de Dios, no por lo que el hombre dice, no por lo que el hombre cree. Bueno, si cree de acuerdo a la palabra es correcto, pero si no cree de acuerdo a la palabra es obviamente que es incorrecto. Pero nosotros, ¿verdad? Como iglesia, y el domingo pasado y el antepasado yo le compartí a toda la congregación, ¿verdad? Que si realmente este lugar era su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tomar el rumbo correcto, ¿verdad? Debemos de tomar la dirección correcta de parte de Dios, ¿verdad? Para poder ser nosotros personas que Dios quiere que seamos. Dice aquí muy claramente, ¿verdad? En el 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y yo creo, ¿verdad? Así como dice la Escritura, pero Jehová pesa los corazones. Dios conoce realmente nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón para dónde está inclinado, ¿verdad? Entonces, le comparto como parte fundamental, nuestra vida, le vuelvo a repetir, no debe de ser guiada por esquemas, tampoco por filosofías, ¿verdad? De hombres, ¿verdad? Ni tradiciones, ni costumbres, ni tampoco por formas, sino por principios de la palabra, por los principios de la palabra. Porque si nosotros nos regimos precisamente por esos principios, porque acuérdense que no son normas, no, son principios de la palabra de Dios. Cuando nosotros violamos los principios de la palabra de Dios, es un desorden totalmente. Esto lleva como esas fichitas que a veces ponen, ¿verdad? Que usted ha visto cómo se van cayendo. Cuando nosotros violamos los principios de la palabra de Dios, vienen estos desórdenes que afectan no únicamente nuestra vida, sino afecta alrededor de nosotros, nuestras familias. Escuche, qué tremendo todo es esto. Platicaba yo con una persona hace unos meses y me decía, porque se casó, pero estaba casado pues allá en la tradicional, pero me decía él, dice, fíjate que me casé, pero me divorcié, tengo 4 hijos, pues estábamos ya enfadados los dos y ya nos dejamos y nos divorciamos y todo, pero déjame decirte, hay algo que no puedo entender, no me siento contento, a pesar de que con la mujer que vivo estoy feliz, la verdad estoy feliz, pero hay algo, como que me siento, como que algo se me rompió de mi corazón. Y pues de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros violamos los principios de Dios, hay consecuencias muy delicadas en nuestras vidas. Y yo le decía a esta persona, mira, no porque yo sea muy sabiondo y porque tenga experiencia en eso, claro que no, pero te hablo conforme a los principios de la palabra y te voy a decir. Lo que pasa es que cuando tú y tu esposa, yo creo que tú hiciste un juramento con Dios. Dice, claro que sí, juramos delante de Dios que en las buenas, en las malas, en las peores íbamos a estar juntos. ¿Y qué pasó? Pues no, pues tuvimos que romperle. Y la promesa que le hiciste a Dios, ¿qué? Y él fue el que dijo, bueno, es que quebrantamos los principios de Dios en nuestra vida. Y te voy a decir, pues sí, ya tengo tiempo viviendo ahora con mi esposa, pero me siento mal. Y así pasa. Fíjese, qué importante es esto, hermanos, en verdad.
buscar a Dios, el conocer a Dios, el vivir con Dios, habitar al abrigo del Altísimo, es morar bajo la sombra del Omnipotente. La importancia de todo esto es de que usted escuche la voz de Dios, que usted hable con Dios, pero que también escuche la voz de Dios, que no se guíe por sus emociones, por sus sentimientos, porque de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones, nuestros caminos son perfectos, pero Jehová pesa los corazones de cada uno de nosotros. Por eso es importante, y mi preocupación siempre ha sido esta, para con la iglesia, que las decisiones que cada uno de nosotros tome sean decisiones que vengan de Dios, que estemos totalmente convencidos que esa es la perfecta voluntad de Dios y agradable, y la hagamos, porque si no es la voluntad perfecta de Dios, vamos a una rotunda tragedia, así. Pero si nosotros nos regimos por la palabra de Dios, ahora, ¿por qué por la palabra de Dios tiene que ser nuestra vida regida? Porque Dios, a través de su palabra, nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado sus decretos y sus preceptos para que nosotros los pongamos por obra. Y si nosotros ponemos por obra los mandamientos de Dios, o sea, su palabra de Dios, nuestra vida tiene que ser una vida grande, poderosa y llena de bendiciones. Porque si no, entonces estamos viviendo en un rotundo fracaso. Y nuestra vida, ¿verdad?, está agarrando un rumbo así como dice la Escritura. Aquí en el verso 2, todo camino del hombre, según él, es recto, en su propia opinión. ¿Verdad? Dice aquí, dice, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Y empieza a hablar. El Salmo 119 encierra una gran bendición de cómo David habla acerca de la palabra de Dios. El Salmo 19, por otra parte, habla: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Por la palabra de Dios somos amonestados nosotros. Fíjese. Y probablemente podemos equivocarnos, pero si vamos a la palabra, el Señor nos corrige. El Señor, ¿verdad? Por la palabra el Señor nos corrige, ¿verdad? Porque dice la Escritura en el Salmo 19, y lo voy a buscar para no estar sino que si vamos a hablar de la palabra, vamos a compartirla, y de acuerdo a la palabra vamos a trabajar, porque tenemos que trabajar toda la iglesia, quitar también toda religiosidad de nuestra vida, y que empecemos nosotros a vivir precisamente de acuerdo a la palabra de Dios. El Salmo 19 dice esto, mire, el Salmo 19 versículo 7 dice este asunto que le estoy compartiendo, ¿verdad? Dice así: la ley de Jehová, el 7 del capítulo 19, verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. O sea, la palabra del Señor es perfecta. Amén. Y dice también que convierte el alma. O sea, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto es corregido por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios convierte, transforma el alma de nosotros. Nuestras emociones, si están desubicadas, la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Por eso tenemos que venir a la palabra, siempre. Cualquier problema que tenemos, siempre la palabra de Dios tiene la solución para exhortarnos, para reprendernos, para corregirnos y también para animarnos. Fíjese, por eso tendremos que usar la palabra de Dios. Ahora, Pablo le decía: mira, no pongas neófitos luego a que enseñen. Pon gente preparada, pon gente verdaderamente que tenga un pleno conocimiento de la palabra de Dios, para que pueda guiar con sabiduría a la gente. No pongas a personas nada más porque sí. Y le quiero decir algo: en muchas congregaciones, y lo digo con toda honestidad, hay muchas personas
que no conocen la palabra de Dios. Sin embargo, están al frente de una congregación y muchas veces no dan buenos consejos. Y la gente pues se deja llevar, porque la gente en estos tiempos no va a la palabra. La gente busca a la persona, ¿verdad? Para que le diga, oye, fíjate que tengo un problema, ¿tú qué me aconsejas? En vez de que busquen a Dios, en vez de que busquen en la palabra de Dios, buscan al hombre para que los ministre. Y debemos de buscar a Dios. El propósito de un pastor, de los líderes, es llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios, no para que el pueblo dependa del pastor y de los líderes, no, de que nosotros le digamos, mira, sí, mira, pero ven, siéntate, por favor, escucha esto. Mira, la palabra de Dios es la palabra de Dios la que te va a corregir. La palabra, el consejo de Dios, que es la palabra, es el que te vamos a dar. El Salmo 119, David lo dice, es el salmo más largo, ¿verdad? Es el capítulo más largo, el Salmo 119, pero encierra, hermanos santos de Dios, escúchame, tuvieras la oportunidad en verdad de leerlo, meditarlo, aplicarlo y vivirlo, te darás cuenta de tantas bendiciones como David las ve. Dice él, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. A la luz de la palabra tenemos que vivir. No tenemos que vivir, vuelvo a repetirte, por tradiciones ni por costumbres. Y mucha gente se deja llevar por las costumbres y por las tradiciones. Otros cristianos se dejan llevar por su religiosidad y piensan que el ser religiosos está agradando a Dios, y no, porque no tienen una relación completa con Dios. ¿Por qué? Porque una persona religiosa no conoce realmente a Dios. Escúchame. No, una persona, ¿verdad?, que está bien cimentada, tiene bien sus pies en la tierra, su corazón en Dios, es una persona verdaderamente que ama a Dios, y es una persona precisamente no religiosa, una persona que reconoce delante de Dios que su vida está mal. Porque muchas veces usted le pregunta a una persona, oye, ¿y cómo estás? Aleluya, gloria a Dios, santidad a Jehová, estoy muy bien. Pero su vida es un desorden, su vida no da fruto. Y la escritura dice, la palabra de Dios, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por el fruto, y el fruto se conoce por el árbol, ¿verdad? ¿Sí estoy siendo claro en lo que estoy compartiendo? Dígame. ¿Sí? Bien, qué bueno. Entonces, nosotros verdaderamente debemos siempre vivir conforme a la palabra. Fíjese, nosotros por la palabra de Dios vamos a conocer el carácter de Dios. Por la palabra. Por la palabra de Dios vamos a conocer los atributos de Dios, lo grande, lo precioso, lo maravilloso que es. En el libro de Juan, creo que el primer libro, dice que el perfecto amor echa fuera al temor. ¿Y de dónde cree usted? ¿O de dónde viene el perfecto amor? ¿De dónde? De Dios. Y ese mismo perfecto amor que habla la Biblia, Pablo lo dice en Corintios, el amor todo lo puede, pero el amor de Dios cuando esté en nosotros. Ahora, Romanos 5 dice que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Entonces esto quiere decir que el amor de Dios ya está en nosotros. Sí, está en ti, está en mí. Y esto nos da la oportunidad, nos está garantizando que si ese amor está en nosotros, hermanos, Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el conocer la palabra de Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar a entender cuando vengan filosofías, cuando vengan vientos de doctrinas que parece ser como si fueran verdades, pero usted va a discernir y usted va a decir, no, parece como que es una verdad, pero no es una verdad, esa es una mentira. Y es lo que está pasando actualmente
en muchas personas que a cualquier doctrina le dicen sí. ¿Por qué? Porque no quieren documentarse con la palabra, porque no quieren leer la palabra de Dios, porque está bien, es bueno que usted venga y se alimente, pero nosotros siempre, ¿verdad?, le persuadimos para que usted busque en la palabra de Dios y usted se documente con la palabra de Dios. Y siempre le decimos, lo vuelvo a repetir, mire, si lo que estamos predicando, ¿verdad?, siempre viene de este libro, pero si lo que le estamos predicando no viene en este libro, tiene usted toda la autoridad por parte de Dios para venir a decirnos, oiga, usted me dijo esto, pero no viene en la Biblia. No queremos que usted crezca como un borrego, perdóneme la expresión, sino que crezca usted como una oveja. Escúcheme, como una oveja, ¿verdad? Guiada por un pastor, pero guiada a que busque a Dios, como dice la Escritura en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Amén. Eso es lo importante. Por eso le dije yo en un principio, vamos a establecer bases bíblicas en nuestra vida. Y esta iglesia no va a ser una iglesia neófita, ni una iglesia que se deje llevar por tradiciones, una iglesia que diga, pues como dijo el pastor. No, como dijo el pastor, como dice la palabra de Dios, así, de esa índole. Porque a veces la gente dice, no, pues que el otro día predicó el pastor y el pastor dijo que esto, entonces el pastor, no, la gloria y la honra es para Dios. El pastor es nada más el instrumento que Dios usa como vocero para anunciar sus verdades a la iglesia. Y nosotros como iglesia, responsables precisamente, ¿qué cree que tenemos que hacer? Obedecer los mandamientos de nuestro Dios. ¿Estamos o no estamos? Entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Aquí hice unos puntos bien importantes, ¿verdad? Entonces, no tenemos que llevarnos por normas, sino por la palabra, por los principios de la palabra, ¿verdad? Por la palabra conoceremos el carácter de Dios, ¿verdad? Y también los atributos de Dios. Todo lo que representa a Dios para nuestras vidas. Mire, vamos a ver en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Mateo 28, al 20. Vamos a leerlo, vamos a leerlo desde el 16. Lo tenía contemplado desde el 19 y 20, pero quiero que lo veamos del 16 para que veamos nosotros, de acuerdo a la palabra, cómo es esto. Ahora, nosotros, la Escritura nunca nos ha dicho que vayamos y hagamos cristianos. No es el propósito de Dios ir a ser cristianos, porque cristianos hay de muchos sabores y colores. ¿O no es cierto? Hay cristianos piratitas. Lo que Dios nos manda es ir y hacer discípulos. Escuche, discípulos, personas interesadas realmente en leer la palabra, en documentarse de la palabra. Sí, no de esas personas que únicamente están contentas con lo que le dicen, no, sino personas realmente, ¿verdad?, que tratan cada día de edificar su fe. Y la fe viene, ¿por qué viene la fe? Por oír, ¿qué? La palabra de Dios. No es por oír a Walter Mercado, ni por, ni Memín Pingüín, ni Calimán, no, sino por oír la palabra de Dios. Amén. Y de eso se trata, iglesia, de eso se trata el mensaje, de eso se trata verdaderamente, que esta iglesia, yo soy responsable, Dios me ha puesto la responsabilidad a mí, el grupo que estamos nosotros, ¿verdad? El equipo, ¿verdad?, de dar a conocer la palabra, que nosotros vivamos la palabra, que nosotros seamos un ejemplo para que las demás personas que realmente no conocen a Dios, a través de nuestro ejemplo, podamos presentarles a Cristo a través de nuestra vida. Amén. A través de nuestra forma de ser, que el fruto hable grandemente. Porque si usted ve un arbolito, ¿verdad?, la misma gente le da fama. Y ve, mira, ¿ya viste ese arbolito que está ahí en la esquina?
da unas guayabotas así. Y otra persona, sí, las da grandotas, pero con gusanos. Y la misma gente le da fama al arbolito. Y la misma gente dice, oye, ¿ya viste que esa persona que es cristiana, que esta persona es cristiano? No te creas. Mentiroso, es falso. Qué feo, ¿verdad? Que tengan un feo concepto de nosotros. Y a veces nosotros, están hablando de mí, Señor, hazme justicia. Bueno, la gente va a hablar lo que ve. Nosotros no demos cabe a que la gente hable mal de nosotros. Si habla mal de nosotros, pues allá ellos. Pero que no quede por nosotros que hablen mal, sino al contrario. Y es lo que tratamos, en verdad es lo que tratamos. La verdad es de que la iglesia crezca en lo espiritual, crezca en calidad, en verdad, que crezca conociendo realmente la palabra de Dios. Gente entendida, gente que comprenda bien la palabra de Dios y de veras que siga adelante. En verdad es el deseo de Dios y es lo que ha puesto en nuestros corazones para dar a conocer su palabra a todos ustedes, y no que se queden así nada más que ya estoy listo ya para el domingo que nos enseñen la palabra. No, también en su casa póngase a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Porque dice el Señor en su palabra, mis palabras son espíritu, escuche, y son vida. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Se dice amén? Bien, seguimos. Entonces déjame decirte esta escritura. Dice aquí, desde el 6 le vamos, del 16. Habla aquí el encabezado y dice la gran comisión, el trabajo o la encomienda que Dios nos ha dado a todos. No es únicamente venir, reunirnos en estas cuatro paredes y aquí todo bien padre, qué bonito, y el pastor predica y la alabanza, y no. También Dios nos manda, porque hay una gran comisión, que tenemos que ir a predicar la palabra. Se dice amén. Entonces dice aquí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo así, ¿a quiénes? ¿A los cristianos? No, a los discípulos. Y usted y yo tenemos que ir y hacer discípulos, no cristianos, no, discípulos, ¿verdad? Por tanto, id, dijo Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y enseñándoles, ¿qué? ¿Tradiciones? ¿Religiones? No, dice aquí, enseñándoles, ¿verdad? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese usted, la gran comisión, enseñándoles. ¿Qué tenemos nosotros que enseñar? ¿Qué enseñarle a la gente? ¿Tradiciones? No. ¿Costumbres? No. ¿Modas? No. Sino la palabra. La palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, ¿verdad? Entonces, sigo contigo compartiéndote. En el libro de Mateo 16:24, Mateo 16:24 nos enseña la escritura, la palabra. Mire, ¿qué cosas hace el Señor? Dice aquí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, les dijo así, miren,
si alguno quiere. No obligó a nadie, no obligó a nadie, pero dijo, si alguno quiere seguirme, así lo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjese. O sea que él hizo una invitación, una cordial invitación a la gente. Miren, aquellos que quieran venir, no agarró de todo, no, sino que le dijo, no les dijo, a ver, tú ven, tú, tiene sus excepciones el Señor Jesús, cuando apartó a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Pedro, a Juan, a Felipe, a todos ellos, sí les dijo, ven, sígueme, tú, ven, sígueme. Como también a Mateo, también, oye, ven, era cobrador de impuestos, era al servicio de Roma, y el Señor le hizo el llamado, a ver, ven. Fíjese qué tremendo, y tiene sus excepciones el Señor, porque Él es soberano, ¿o no es cierto? La verdad, y eso yo lo alabo de parte de Dios, porque, mire, dentro de la soberanía de Dios, escúcheme, Él hace lo que quiere, cuando quiere y a quien quiere. ¿Y quién le dice algo al Señor? Por eso, ves, el Señor fíjese, le voy a platicar, ves, el Señor trata con nosotros de diferentes formas, escúcheme, de diferentes maneras. Platicaba con mi hermano Elías que Moisés era un hombre manso y humilde más que todas las personas. Fíjese, y él amaba tanto a Dios, ¿verdad? Que Moisés no quiso, pues, crecer en la opulencia, en renombre, sino que él se dio a su pueblo, a sus hermanos hebreos, ¿verdad? Siendo, pues ahora sí que había formado parte de los egipcios, pero él no quiso, ¿verdad? Por amor precisamente a Dios. Y el Señor lo guió, lo apartó y le dijo, mira, tú vas a sacar a mi pueblo. Y era un hombre que el Señor respaldaba por la humildad que había en él, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Cometió una pequeña falta Moisés y ya no pudo ver. Bueno, vio la tierra prometida, pero no entró a la tierra prometida. Fíjate, esa es una parte, y Dios es grande y soberano, y yo estoy seguro que este Moisés ni siquiera le reclamó nada al Señor. Estoy seguro que no, porque él conocía quién era su Señor. Si alguien defendía al Señor justamente, porque Dios siempre ha sido justo, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, cuando los hijos de Core y toda esa rebelión que hubo en aquellos tiempos, ¿verdad? Siempre el Señor respaldó a Moisés. Cuando lo criticaron porque se casó con mujer cusita, ¿verdad? Lo juzgaron, y a sus propios hermanos, ¿qué hizo el Señor? Sus hermanos tuvieron lepra por ver juzgado a Moisés. Y Moisés no fue a decirle, ay, Señor, mira cómo se están portando. No, el Señor escuchó, vio las acciones. Fíjese, sin embargo, él no fue y ni poseyó la tierra prometida. Manasés, no me refiero a de las tribus, no, un rey perverso y malvado que llevó a la idolatría al pueblo. Y fíjese, ese hombre tuvo problemas tremendos y clamó a Dios. Escuche, ¿y qué cree? Dios le perdonó. Fíjese la grandeza, la soberanía de Dios. Dios es bueno. Y cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Dios trata con nosotros, lo hace porque nos ama. Escuche, no sé cuál sea su situación, la cual usted esté viviendo, pero quiero decirle que Dios es bueno y que todo lo que hace por nosotros es única y simplemente por su misericordia, por su gracia y por su amor. ¿Y para quién es el beneficio? Dios siempre va a ser Dios. Y si nosotros no alabamos, las piedras lo harían, los ángeles. Pero ¿a quiénes nos conviene adorarle y alabarle y obedecerle? A nosotros o a vosotros, ¿verdad? Adorarle y alabarle.
Y aquí en esta escritura que comparto contigo, ¿cuál te dije? ¿Mateo qué? 16:24. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la grandeza de Dios. Vemos nosotros que en diferentes poblados de aquí de nuestra República Mexicana, mucha gente dio su vida a Cristo y nunca lo negó. El otro día escuchaba en la tele algo que decía ahí una mujer, porque su hija la trae por ningún lado, que el abuelo la violó y decía a la mujer, dice: ay, es que ya me crucificaron tanto, ya no me crucifiquen más. Y yo decía: no sabe ni lo que dice. Ellos mismos hacen sus desórdenes porque creen que están haciendo lo correcto, y las consecuencias son severas porque piensan que están haciendo lo correcto, y es lo peor. Pero Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Entonces, y vamos al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, siguiendo tomando este punto y este tema, el cual tenemos que estar muy al pendiente, porque vale la pena, que la iglesia tiene que crecer, ¿verdad?, en conocimiento. No crece el que no quiere crecer, nada más. Segunda de Timoteo, 2. Capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. De ahí le vamos a dar el inicio para que nosotros vayamos entendiendo el propósito de documentarnos, el propósito de entender y de descubrir la palabra de Dios, lo que quiere enseñarnos, para poder crecer y ser verdaderamente obreros aprobados, no por el hombre, sino por Dios. Para empezar aquí, nada más vámonos tantito precisamente a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2, dice aquí, Pablo hablando, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escucha, no por el hombre, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y vámonos al capítulo 2, versículo 1. Dice: tú pues, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia que es en Cristo Jesús. Y si nosotros no nos documentamos para saber qué es la gracia, ¿verdad?, qué es esforzarnos de acuerdo a la Biblia, y qué es la gracia, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, si nosotros no conocemos, no vamos a saber ni qué es eso. Pues sabe que la gracia, y veces tiene conceptos diferentes la gente, y la gente que no conoce la palabra te va a dar lo que él cree, y tú tienes que entender lo que Dios quiere que entiendas, no lo que el hombre quiere que tú entiendas, sino lo que Dios quiere que entiendas, ¿verdad? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí, dice aquí, esto encarga. ¿A quiénes? A hombres fieles. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero enseñarles ¿qué? La palabra, a través de su ejemplo. Pablo era un ejemplo claro y clave para Timoteo, y le dice: hijo,
No es porque era su hijo en la fe. Pero vemos que yo estoy seguro que Timoteo fue un varón santo, fue un varón así como Pablo quería forjarlo, de acuerdo precisamente al deseo de Dios, ¿verdad? Y luego dice aquí: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, primeramente que sean fieles, ¿verdad? Que sean idóneos, fieles y también idóneos para enseñar también a otros. Y le dice en el 3, a Timoteo le exhorta de una manera fuerte: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios, dice aquí, ¿verdad? En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El verso 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. De la palabra se refiere. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, y no únicamente a Timoteo, a nosotros, iglesia de Loma Dorada, y a los que nos escuchan por el internet: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, o sea, la palabra de Dios. Porque él está hablando de lo que dice la palabra, no de lo que dicen las tradiciones, no, sino de lo que dice la palabra de Dios, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra, aleluya, y vuelve a resaltar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de conocer la palabra, que no le digan, que no le cuenten, que usted se cerciore por usted misma o por usted mismo lo que la palabra de Dios dice de usted, lo que usted representa para Dios y lo que Dios debe de representar para usted también. Se dice amén, ¿verdad? Entonces dice aquí: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto lo escribió cuando él estaba preso. Por eso dice: aunque estoy preso yo, pero la palabra no está presa, ¿verdad? Entonces, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pero ellos, ¿cómo van a entender de la salvación? ¿Quién les va a decir? ¿O de dónde viene esto de la salvación? ¿A alguien se le ocurrió? No, esto viene en la palabra. Aleluya. Y es la palabra que tiene que forjar nuestras vidas, tiene que forjar precisamente nuestro criterio cristiano. Amén. Y es lo que va a hacer las transformaciones en nuestras vidas, ¿verdad? No nada más es vivir por vivir, sino saber vivir de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y dice aquí, el verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y no es como mucha gente que dice: no, ya estamos bajo la gracia, ya somos salvos, haz lo que quieres, lo que te pegue la gana. No, porque la palabra nos habla de que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que consagrar nuestra vida delante de Dios, y que esta libertad no la tomemos como libertinaje. Y de todo esto nos enteramos, de todo, cómo fue la crucifixión, cómo estuvo que el Señor mandó a Jesús, y si Jesús existía antes del Nuevo Testamento o después del Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos enseña: ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya estaban desde antes de la fundación del mundo, ellos ya existían. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Por la palabra. Amén. Aleluya. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fíjese nomás. Pero no es la norma, no, porque si le amamos, tenemos que ser fieles, ¿verdad?
tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, dice aquí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y luego dice aquí el 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y le sigue exhortando, ¿verdad? Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Fíjese, distorsionan la palabra de Dios. Como ahorita usted puede ver, muchas doctrinas raras y extrañas. Y mucha gente acepta esas doctrinas como si fueran realmente doctrinas sanas, y son doctrinas falsas. Por eso está la iglesia como está, porque la iglesia no, algunas, no todas, porque la iglesia se conforma únicamente, ¿verdad?, con que pues usted venga a la iglesia, traiga sus diezmos, no deje de congregarse. No, usted tiene que hacer un cambio en su vida radical, usted tiene que ser diferente, usted tiene que ser la luz del mundo, usted tiene que ser la sal de la tierra, amén. Hermanos, todos estos asuntos tenemos que aprenderlos, y lo vamos a aprender juntos, porque no va a haber otra cosa que nosotros compartamos aquí más que la palabra de Dios. Vamos a alabar a Dios como Él debe, ¿verdad? Lo vamos a bendecir como debe de ser, pero también vamos a aprender la palabra de Dios. Sí, hermanos. Dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Por quién? ¿Por quién va a ser el crecimiento? Por Dios, pero por la palabra. Dios es bueno. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, y agradezco que es tu palabra la que transforma, la que cambia el corazón de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por mis hermanos, por los que no han podido venir, por los que no han querido venir también, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la familia Maya, mi hermana Margarita, sus hijos, sus hijas, sus nietos, toda la familia, Padre, como también la familia de mi hermano Elías, Goyita, sus hijos, sus hijas. Ponemos a Esbeide en tus manos, Señor. Tenemos mucho que no la vemos, pero yo sé que tú eres bueno y estarás haciendo una obra grande en ella, Padre. Gracias por Alfonso, por sus hijos. Gracias por Islia, por Víctor, por su hijo, Señor, sus trabajos. Ponemos en tus manos por Brian, por su mujer, también por Elías, chico, también lo ponemos en tus manos, y te damos gracias por toda la familia, Señor. Gracias también, Señor, te damos por mi hermana Pina. Gracias por la hermana que viene con nosotros, que viene con ella, también la ponemos en tus manos, y te pedimos bendición para ella, Señor, que se lleve este mensaje en su corazón, Señor. La bendecimos a su familia. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano Cuco. Está en tus manos, Señor, también por la vida de mi hermano Rodolfo. Ponemos en tus manos por su familia, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, su trabajo, sus recursos, Señor. Bendícelo, Padre Celestial, a tu siervo. Por mi hermano Felipe, por Erendi. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor. Por los que vienen, Señor, a llenarse de tu palabra, porque tu palabra es un alimento precioso, es el maná del cielo, Señor, es el pan, mi Dios, que eres tú, Padre Celestial. Gracias por mi familia, Señor, y por todas las familias de esta iglesia, Señor. No me acuerdo de todas, pero tú sí las conoces, Padre.
Mi familia está en tus manos, Dios, y te doy gracias, Señor. También pongo en tus manos el problema que tenemos legal con respecto a esa herencia que está ahí. Señor, que tú sigas obrando, Señor, y que tú traigas bendición y que eso se convierta ya no más en maldición, sino en bendición. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Por Florencio lo pongo en tus manos. Ponemos en tus manos a Cintia, Padre Celestial. Bendícele, sánale, Padre bendito, por sus hijas, por el trabajo de Florencio, Señor. Está en tus manos por su papá, por su mamá, por toda la familia, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú vives y reinas en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Gracias también por las ofrendas, por los diezmos, Dios, que vamos a poner en el alfolí. Multiplica y bendice, Padre, porque por tu palabra sabemos que tú vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde, porque eso lo dice tu palabra y yo quiero creerlo, Señor. Más bien yo lo creo, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, gracias por este precioso tiempo. Por Omar, Dios, también lo ponemos en tus manos, Señor, su esposa, donde trabaja, su camión que trae, Señor, bendícelo, guárdalo. Y gracias, Señor, por sus hijos, por sus nietos, están en tus manos, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, ponemos a Francisco, amigo de Rodolfo, también en tus manos, su familia de él, sus tíos, por toda la familia, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Padre. Gracias. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. La palabra es la que tiene que hacer vida en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues Dios les bendiga.